Hoy Felipe VI ha vivido un día especial en una jornada que ha compartido con la reina Leticia después de la polémica que hubo ayer con los retratos. Y es que, aparte de lo que dijimos, pueden gustar más o menos los retratos. Ahí les vemos saludando a las autoridades, entre ellos a Ayuso. Va a ser la única vez que coincida en este caso Leticia con Ayuso. Pero es que se lió por la fotógrafa Annie Leibovitz. Tuvieron que salir, por lo visto, Felipe y Leticia al paso. Eso lo vamos a contar ahora, pero bueno, para ir un poquito en consonancia con las imágenes, la Universidad de Alcalá ha investido al rey doctor honoris causa por su estrecha vinculación con el centro, su compromiso con los derechos humanos, la cultura o la investigación. Ahí les vemos, Leticia ha ido un poco a juego con él, pero no me gusta un poco ese mantón. La hace como mayor. Se la ha visto sonriente en todo momento, demasiado. Pero bueno, igual que cuando decimos que hay caras largas, pues en este caso no había caras largas. Los han cogido por aquí. Luego ella estaba un poco de espaldas, pero bueno, han posado luego al salir. Vamos a ir viendo las imágenes. Comento algo y comento la que se lió ayer. Felipe VI no estudió en esta universidad, sino en la Autónoma, pero también tiene un vínculo muy especial. Bueno, de hecho con todas las de Madrid, ¿no? Es aquí donde cada año, y nos sonaba un poco el escenario, hacen entrega del premio Cervantes en un apoyo incondicional que la universidad ha querido poner en valor con este nombramiento. A las 11:30 los reyes de España llegaban a su cita. Doña Leticia, es que estoy leyendo el artículo, Leticia, que a mí lo del don y doña no me gusta, pero no porque les quiera faltar al respeto, sino porque, no sé, me parece que les hago como muy mayores, ¿no? Bueno, pues ella arropaba a Felipe en esta ceremonia que se ha extendido durante más de una hora. Él con la icónica toga negra, pajarita blanca, cuello de color rojo, respondiendo un poco a la disciplina de ciencias jurídicas. Y bueno, pues han estado ahí como con risas, con confidencias. Yo ya digo que los he visto como, no sé, una pareja de recién enamorados. Una cosa un poquito rara, ¿no? Con todo un poco lo que sabemos. Felipe pues ha estado por ahí con sus compañeros de doctorado y Leticia la han puesto en primera fila. En el momento de la investidura dicen que todo... A ver, es que estos artículos también, que los presentes se han volcado en una enorme ovación que se alargaba unos minutos. Bueno, en el vídeo que ha liberado Casa Real se puede ver que mientras le hacen entrega del birrete, creo que se llama así, si no me equivoco, es que no sé si ese sombrero en concreto tiene otro nombre, un anillo y unos guantes blancos, no se han oído aplausos, luego sí, la gente ha aplaudido y bueno, pues sonaba un poco el eco, pero esto de que se ha alargado durante algunos minutos, no. Ahora vamos a ver a Leticia, pues cómo le aplaude de manera normal. Y efectivamente, birrete doctoral, lo dice aquí el artículo, el que le ponen, a ver, voy a pasar un poquito, ¿vale? Este es el discurso que hacen. No se oye, por eso no lo pongo, no se oye muy bien. Le hace aquí entrega del diploma y de otras cuantas cosas más. Claro, yo quería saber un poco por qué le hacían doctor honoris causa. Pues al final por ser el rey Felipe, no por otra cosa. A ver, aquí le ponen el birrete y le van a hacer entrega de más cosas. En un momento dado es verdad que él mira a Leticia y la otra, a ver, las imágenes las cogen un poco de espaldas, ¿no? Pero sí se le veía pues como muy animada. La han sentado así como sola, un poco raro. A mí estas cosas de la universidad no me gustan, ¿no? Porque es un poco disfraz. Leticia, ahí la tenemos. Estaba como un poco sola, ¿no? Como en un asiento como más delante que el resto. Y bueno, a ver. Luego, pues, bueno, ahí le hacen entrega del libro, un anillo que no me he enterado muy bien, pero que dicen como que era tradición, y los guantes blancos que simbolizaban pureza. Bueno, cuando ha bajado del estrado, Felipe VI se ha dirigido a Leticia,
se han fundido en un cariñoso abrazo, les han aplaudido y bueno, pues dicen que refleja ese punto de naturalidad que les crea un vínculo más especial con el pueblo. Bueno, pues a ver, yo creo que hasta aquí voy a comentar lo que pasó ayer, porque la lió, como digo, la fotógrafa. La fotógrafa Annie Leibovitz, pues ayer resulta, hombre, te contratan, viene la prensa, vienen los reyes, y luego dice ella pues que no quiere hacer ninguna declaración a la prensa. Pues tuvieron que salir Felipe y Leticia un poco al paso, ¿no? Y entonces les preguntaron a las autoridades que había allí del Banco de España, algo así como por qué se han escogido a los reyes para estos retratos y tal. Y bueno, pues respuesta diplomática, no nos corresponde a nosotros, tal. Y salta Leticia, dirigiéndose a la prensa, en un gesto totalmente espontáneo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Por qué nos han elegido? Pues mira, eso lo veo yo realmente un gesto un poquito más cercano frente a la bordería de Annie Leibovitz, que es verdad que es una prestigiosísima fotógrafa, pero que es verdad que también no da declaraciones a la prensa y que ayer pues chocó bastante entre los reporteros, pues porque esperaban, pues oye, es que son los reyes, no te van a hacer ninguna pregunta rara ni nada parecido, podía haber sido un poquito más simpática. Entonces ya digo, tuvieron que salir un poco al paso, Leticia y Felipe, ahí bromeando, hicieron un mini corrillo que duró poco con los reporteros. Y bueno, pues yo de los retratos, pues tenéis la opinión en el último vídeo que saqué de Leticia y Felipe. Yo a mí los retratos, aquí vemos a Leticia, se quita, fijaos la pose cinematográfica, que esto también me ha hecho gracia. A ver, aquí. Lo voy a poner despacito para que lo veamos, que no sé por qué, pero esto siempre gusta mucho. A ver, están ahí aplaudiendo. Y de repente Leticia se quita el chal, se quita el mantón. ¡Guas! No tenemos la escena completa, pero bueno, creo que nos la podemos imaginar. Ha quedado todo, como digo, bastante cinematográfico. Bueno, pues después de la polémica de ayer, que en este caso fue ajena a ellos, han visitado esta universidad, han coincidido con Ayuso. La única interacción que he visto entre Leticia y Ayuso ha sido precisamente pues ese saludo protocolario, y luego pues al salir han posado, a ver, voy a pasar esto, bueno, le vemos ahí a Felipe con sus compañeros, que me hace gracia que los llamen compañeros, que como quien dice los han visto, lo han visto ese día y ya está. Y aquí Leticia, pues esto tal, pues esto cual. Vale, bien, y aquí ponen a Ayuso en un lado, a las autoridades por otro, y luego en el posado conjunto tienen a este señor de la universidad entre Leticia y Ayuso. Y bueno, y aquí diciendo, pero poso, no cabemos, la pobre, madre mía. Y Leticia así con una sonrisa que ha mantenido pues prácticamente todo el tiempo. Terminan un poco de posar, estos entiendo yo que son los decanos, y aquí Leticia sale disparada, corriendo, que hay que decir que ha ido con tacones en un terreno bastante empedrado. Pues nada, con esta salida de Leticia por delante de su marido, despedimos este vídeo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.